Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, bendiciones, amados amigos. El día de hoy el Señor ha puesto en mi boca una palabra para que podamos seguir comprendiendo esta restauración en nuestra vida. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para restaurar nuestra vida, restaurar nuestros matrimonios, restaurar todo lo que de repente estaba caído? Como decía en Nehemías 2:17, cada una de estas puertas estaban derrumbadas, quemadas. El Jerusalén significas tú y Nehemías significa el Espíritu Santo que quiere restaurar en tu vida cada una de las cosas que hasta hoy han estado derruidas, han estado quemadas, han estado fuera del plan perfecto de Dios. Como dijimos anteriormente, hemos estado restaurando algunas puertas y hoy hemos llegado a las puertas de las aguas. La anterior semana hemos hecho lo que era la restauración de la fuente, porque nosotros tenemos que restaurar nuestra relación con Cristo, que es el fuente de agua viva. Tenemos que restaurar porque Él puso una fuente dentro tuyo, puso una fuente para que corra ríos de agua viva dentro de ti, porque de ahí fluye. Hoy día vamos a hacer la puerta de las aguas. Te pido que ahí donde tú estés, que me acompañes en una oración. Por favor, baja tu cabeza, vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, poderoso, poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ante ti, Señor, nos presentamos, Señor, porque queremos, Señor, ser educados, Señor. Queremos ser, Señor, conforme a ti. Queremos ser barro en tu mano para que seas tú el que nos guíe, para que tú seas el que nos forme conforme a tu palabra, conforme al plan perfecto que hemos sido creados. Queremos alinearnos, Señor, a tu espíritu para no caer, Señor, más como hemos estado viviendo a ciegas, que todas las escamas de los ojos caigan, Padre amado, y seas tú el que tome el control total de nuestras vidas, de mi vida, de las vidas de los que están viendo. Gracias, amado Padre, yo bendigo a estos corazones enseñables, que se abra todo entendimiento, Padre amado, y Señor, habla a través de mí. Y yo, Señor, te pido, porque tú dijiste que pondrías palabra en mi boca, y en este tiempo tú pones esa palabra. Gracias, Padre amado, gracias, poderoso Rey. Así oramos en tu nombre poderoso, Jesucristo de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar hoy día sobre las puertas de las aguas. Hoy día le hemos llamado a este stream restaurando la puerta del agua, porque tiene que restaurarse el agua en ti. El agua, tú sabes que significa Cristo. Cristo es la fuente de agua viva. Cristo es el agua, aquello que va a entregarte a ti para lavarte todo. En Nehemías 3:26 dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Tienes que saber, amados hermanos, tienen que saber que cuando nosotros hablamos que los sirvientes fueron aquellos que restauraron el agua, no era casualidad. Es de que estamos hablando que aún no tienen nombre, porque Jesucristo vino, ¿qué? A servir y no a ser servido. Por eso que cuando hablamos de que los sirvientes del templo que habitaban en Ofel fueron aquellos que restauraron esta puerta que es tan importante. Porque cuando tú restauras esta puerta, estás restaurando tu vida con Cristo, la restauras con Cristo. Cuando nosotros hablamos de siervo, porque acá habla de sirvientes es el conjunto de los que sirven. Cuando hablamos de sirvientes, el que sirve es una persona que atesora, es recta, que atesora las órdenes, que cumple con lo encomendado, sumiso, obediente y leal. Eso es ser sirviente. Siervo, el que sirve. Por eso es que tú eres una sierva, eres un siervo de Jesucristo. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos. ¿Por qué? Porque tú eres un siervo. Se basa en aquellos que sirven, que los sirven por lo que es, por la salvación.
Aquellos que abandonan todo para seguir a Cristo. No digo que dejes tu casa, que dejes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No, los que dejan todas aquellas cosas que hay en el mundo, lo dejan para que tú empieces a servir a Dios. Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo de Pablo. Era un siervo de Dios. Su pasión por seguir era pisar las pisadas de Dios y caminar en ello, doblegando su ego. Nosotros nos doblegamos, los siervos de Dios nos doblegamos al ego y nos menospreciamos ante la magnificencia de nuestro Creador. Pablo se revestía, dice, de coraje y se ceñía en los lomos de gratitud para las asignaciones divinas que Dios le dio, lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Oh, santo, poderoso eres tú, Señor. No le importa nada, no le importaba nada, al igual que a nosotros no nos importa nada, solamente agradar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Hay que ir enamorado de Dios, enamorado de la fe, de lo que Él te ha entregado. Por eso es que Pablo enfrentaba todo tipo de circunstancias, pero vivía confiado, igual que nosotros que tenemos que vivir confiados. Este es el tipo de siervo fiel hasta el final. Nos llama para servir, nos llama, nos muestra el gran valor de hacerlo. Por eso tenemos que ser maduros en la fe. Esta puerta es muy importante, hay que repararla, hay que reparar la puerta del agua. Estos siervos los repararon, porque fueron aquellos que querían agradar a Dios y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso es que cuando tú restauras esta puerta, te vas a dar cuenta de que hay una intimidad, que entras en el tefilá del Señor. Wow. Ofel quiere decir callado, loma, cerro, colina. Solo los que están en altura y en santidad van a poder reparar esta puerta, porque van a estar llenos del Espíritu Santo, Aquellos que sirven, no, ya no hay templos porque estamos en la pandemia, no. Tú desde donde estás puedes servir a tu Señor. Se sirve siendo obediente en los diezmos, en las ofrendas, porque si no faltaría alimento en su casa. Dios es dueño del oro y de la plata, pero no puede faltar alimento en su casa. No, alimento, al decir alimento, no estamos hablando de que es para que coman los pastores, para que coman los profetas y los apóstoles. No, el alimento es para llevarte. Esta palabra es alimento. Por eso es que cuando decimos Ofel, por eso es que él lo renombra. En Nehemías 3 dice que nosotros, esta ciudad estaba en Ofel. Esta puerta estaba en Ofel, porque tenía que estar en altura. Altura. ¿Dónde vive nuestro Dios? En altura y en santidad. Ofel estaba frente a una plaza, un templo, donde salía el agua que venía del templo. El agua salía del templo. En Apocalipsis 22:1 dice, después se mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este agua no sale de cualquier lugar, este agua fluye del trono, sale del trono. Juan lo vio en la visión. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Esta puerta del agua es aquella relación que tú tienes que estar así de unido con tu Dios. Tienes que estar así de unida con Jesucristo. En Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. No importa la situación, no importa en qué estación te encuentres, pero va a fluir el agua de ti, porque ese agua tiene que empezar a fluir en ti. Ya vimos en la fuente, Él pone las fuentes en ti, Él pone el agua en ti. Ahora tiene que fluir, pero estamos hablando de la relación que tiene que haber contigo. El agua limpia, el agua restablece. La presencia de Dios es aquella que tú la tienes que honrar. Esto no era cualquier agua.
No es un agua típica que tú la puedes encontrar ahí. El agua es para dar de beber al pueblo sediento, pero ¿de sed de qué? De la palabra de Dios, de que no pueda vivir en sequedales, de que no pueda estar viviendo como muertos vivientes, de que no puedan seguir viviendo en angustias. Acá hay el agua reproduce refrigerio, energía, limpieza. Toda escasez que produce muerte en tu vida es porque te falta el agua viva. La desesperación es porque te falta el agua viva. Deja de vivir afanado, deja de estar viviendo afanados en estas cosas. También así donde no hay palabra ni presencia de Dios, hay muerte. Por eso es que tenemos que llevar el agua viva, ese que fluye desde el trono mismo de Dios y del Cordero que es Jesucristo. El agua tiene un efecto mayor en tu vida. El efecto es la transformación, es la santidad. Estamos hablando de la santidad ahora. En Nehemías 8:1-3 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de ¿qué? De las puertas, de la puerta de las aguas. Porque solo de ahí va a salir la palabra de Dios. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Pero escucha lo que dice acá. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No podía ser en otro lugar que lea esto, no podía ser en otro lugar, tenía que ser en el lugar de la puerta de las aguas, porque de ahí fluye la palabra. Wow. Yo no sé si estás entendiendo, amado amigo, amada hermana, esta palabra. Hermanos, entiendan esta palabra. No puede ser en otro lugar sino en la puerta de las aguas, donde fluye desde el mismo trono de Dios esta agua, para que entre a tu vida, para que refresque, para que tengas ahí dentro tuyo el agua bendita, ese agua que va a refrescar todo, el que no va a dejar que tú perezcas, el que no va a dejar que tú mueras. El hombre sin comer puede vivir mucho tiempo, pero sin tomar agua muere. Comprobado. Aquel que no tiene agua muere. Es igual con la palabra de Dios. Esta fuente se leyó después de tanto tiempo, después de toda la esclavitud. El creyente que restaura la puerta vive lleno de gozo, de la unción del Espíritu Santo. Tú tienes que saber que si tú restauras esta puerta, estás llena de la unción del Espíritu Santo. Tienes que calmar la sed que hay en ti. Deja de vivir apresurado, deja de vivir en esclavitud, porque estás seco. Empieza a tomar esta agua, empiece a correr en ti. Ya en la fuente te entregó, ahora tiene que fluir, porque está saliendo desde el mismo trono de Dios, del Cordero, como dice en Apocalipsis. En 22:1, vuélvelo a repasar, escríbelo. Ese río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios, es aquella que tiene que fluir, que tiene que hacerse contigo. En Efesios 5, 25, 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué? Para santificarlo, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo acá Pablo nos explica, mira, de la forma correcta. Él se compara, dice a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo nos amó y nos ama. Nos amó desde el principio, nos amó cuando vino y nos amará hasta que nos lleve a su presencia. ¿Pero por qué?
porque nos está santificando, purificándonos, nos está lavando en esta agua, es la agua por la palabra. La palabra te purifica, es la que te restaura, que busca la pureza y la santidad. Cuando tú tienes que ser restaurado, es porque, por ejemplo, en Job 14, 7, 9 dice, porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza y retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Pero ¿por qué no faltarán? Si le faltase agua, no retonarían, no habría un retoño. 8. Si envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. 9. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Ahora, amado hermano, amado amigo, esto es lo que el Señor te dice el día de hoy. Aun cuando te hayan cortado, aun cuando estabas como esa puerta tirada, quemada, cuando tú estabas en problemas, aún así hay un agua que va a entrar en ti, vas a reverdecer y vas a tener una copa de planta nueva, como un árbol fortificado, porque el agua viva ha entrado en ti. Wow. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde están? Solo la palabra de Dios puede restaurar al caído. No hay otras cosas, solo la palabra de Dios es aquel que te da aliento de vida. Solo la palabra de Dios es aquel que tú tienes que saber que Dios quiere restaurarte, que Dios quiere que tú seas renovado, restaurado. Muchos van a los psicólogos. Yo te digo, anda donde Cristo, el agua que te va a dar vida, el que va a hacerte reverdecer, el que te va a empezar a dar hojas nuevas y todo el mundo dirá, oh, ¿qué pasó con ella? Y tú sabrás que Dios te creó para avergonzar a sabios. Tienes que tener un corazón quebrantado, porque la palabra de agua viva quebranta corazones duros. Porque tiene que haber convicción en los momentos de incertidumbre. Solo la palabra de Dios te da fuerza, te fortalece, te levanta. Por el agua viva te confirma su voluntad. Solo Él puede confirmarte en cada cosa, te va a confirmar con una palabra. ¿Y dónde lo encuentro? Lo vas a encontrar en esto, en la palabra viva. Porque este es un libro cualquiera. Es más, hay líneas negras, pero cuando tú desatas los códigos, empiezas a tomar el agua viva. Mucha gente se la sabe, la palabra de tapa a tapa, pero no sabe desatar códigos, porque está en códigos escrito, y lo voy a repetir hasta el cansancio, porque Satanás y sus demonios no pueden. Satanás se conoce la Biblia de tapa a tapa, y así engaña, porque podemos ser engañados porque dice que el corazón es engañoso. Pero lo que no sabe es descifrar los códigos como tú los tienes que descifrar. Amén. En el Salmo 119 dice que guía. Es muy largo el Salmo 119, yo te invito a que lo leas, palabra por palabra, para que tú veas cómo fluye el agua, para que sepas cómo ese agua te restaura, te guía en tu camino y te muestra el sendero. Te afirma en tu caminar, te sostiene, te vivifica, te trae gozo, amor, paz. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, es aquella que va a traer esa palabra, va a traer el agua a tu vida, para que sea refrescado, para que haya tiempos de refrigerio, para que haya tiempo para todo, como dice en Eclesiastés. No sea de que tú dejes la palabra de Dios y te vuelvas seco, empieces a secarte poco a poco y empieces a vivir y luego te embarras en el mundo y te pierdes. Viene la apostasía. En Jeremías 2:13 dice de que porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ningún agua, porque te entregan palabra y tú ya no retienes, simplemente la escuchas y se va. ¿Por qué? Porque has cavado tú.
no has dejado, que no has tomado a la fuente de agua viva que es Cristo. Hay tipos de agua que pueden contaminarte, tú tienes que buscar el agua viva, la fuente de agua viva que viva en ti, de que cada palabra sea aquella que te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero hay veces bebemos aguas envenenadas, aguas amargas. En Jeremías 23, 15 al 18 dice, por tanto así dice, ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Hay una corriente que están hablando los profetas, cosas que no son de Dios. He aquí que yo les hago comer ajenjos, dice, y les hará beber, ¿qué? Agua de hiel, por la mentira que sale de la boca. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Tú tienes que saber, amado hermano, amada hermana, que cuando está hablando de esto, hay muchas fuentes, hay muchas personas, profetas, pastores, que dicen que ya tienes la salvación y que no la vas a perder. Dice que tú ya Jesucristo ya murió y haz tu vida como tú quieras. Pero lo que no saben es que cuando te dan estas aguas amargas, vas a beber ajenjo, hiel. Porque ¿sabes qué? Solamente te están engañando. Porque no es cierto. Si tú pecas, el pecador, aquel que no rectifica su palabra, aquel que no rectifica su vida, se va a ir a perdición, a la muerte segunda, a la muerte eterna. Por eso es que tú no tienes que tomar aguas turbias, tú no tienes que tomar aguas envenenadas, aguas amargas, tú no tienes que tomar aguas raras. Tú tienes que aprender a tomar agua de vida. Tú tienes que tomar agua de la fuente de agua viva. No tienes que tomar aguas extrañas, no tienes que tomar otras cosas. Porque aun cuando tú abres tu palabra en murmuración, estás cavando cisternas donde no se retiene nada. Ay, amados hermanos, tú tienes que empezar a ver, en Jeremías 2:18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? El agua del Nilo era turbio, totalmente sucia. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El Éufrates era abrir paso, correr, empujar, mover, ancho. ¿Tú qué tienes? Esas aguas turbias son aquellas que solamente van a traerte problemas en tu vida. Son aguas turbias las que corren en tu vida cuando tú estás en murmuración, cuando de tu boca sale todo lo malo. Tú estás con aguas turbias cuando lo único que haces es ver el error del hermano y juzgarlo y te vuelves el juzgador. Ahí las aguas turbias son las que empiezan a fluir por ti. Amados hermanos, amados amigos, es tiempo de tomar de la fuente de agua viva. Es tiempo de que estas puertas de las aguas sean restauradas para que todos cierres lo malo y empieces a fluir del trono, del agua que sale del mismo trono de Dios y del Cordero, dice la palabra. Tú tienes que saber de que todo lo que hay en ti tiene que ser el fluir del agua viva. Deja, si hasta ahora has seguido mintiendo, si hasta ahora has sido murmurador, si hasta ahora has estado fluyendo en aguas turbias, en aguas que no son, suéltalo porque Dios limpia. Estas aguas limpian, como dice la palabra. Tú tienes que cambiar de actitud.
Nosotros debemos buscar el agua, ese agua limpia, ese agua que purifica, que nos hace conocer la voluntad de Dios, que nos hace oír, que nos ha limpiado los oídos espirituales y nos hace oír su palabra. Aquel que no pierde la visión, que va en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado. Hay que restaurar para que corra la corriente de Dios, del agua de Dios. Ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo y su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que comprender que en qué agua estás primero, tú tienes que saber en qué agua estás. Si tú todavía estás viviendo en aguas turbias, es tiempo de lavarte, es tiempo de limpiar todo lo que hay en ti para que empiece a fluir este agua. Toma el agua viva, de la fuente de agua viva. En Jeremías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace gemir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Esta es la palabra que tú tienes que tomarla para ti. Esta es la palabra que tú tienes que hacerla en tu vida. Así será mi palabra que sale de mi boca, porque va a venir y no se va a regresar, porque la palabra no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envié. Él envió para ti salvación, Él envió para que tú no adolezcas de nada, Él envió para que tú vivas, tengas vida y vida en abundancia. Toda la palabra de Dios tiene un propósito en tu vida, toda la palabra de Dios. Todo lo que tú tienes que hacer está en la palabra de Dios. Por eso que la palabra lo primero que hace es restaurarte. Por eso hablamos de la restauración de la puerta del agua, para que tú veas el fluir, para que fluya tranquilo. Nos fortalece, nos sana, nos guía, nos alerta, nos corrige, nos instruye. Hay que cumplir el propósito de Dios conforme a lo que dice en su palabra. Este es el tiempo que tú restauras la puerta del agua. Es el tiempo donde tú restauras todo lo que Dios tiene preparado para ti. Fluye en el agua, fluye en esa fuente de agua viva, fluye en esa fuente. No dejes a tu Padre, no dejes a Jesucristo, no dejes a Yahshua HaMashiach. Vive en santidad, en altura, siempre vive en altura y en santidad, para que tú fluyas y tengas esa intimidad con Dios, ese tefilá. Por eso, amados hermanos, el día de hoy el Señor quería entregarte de que seas tú aquella que restaure esta puerta, que hoy día reconozcas en qué agua estás. Si todavía estás en aguas turbias, arráncalo de ti, sácalo. Es solo una determinación personal. Y empieza a fluir, empieza a tomar el agua viva de esa fuente de Jesucristo y de su palabra, como dice en Isaías. Esta es la palabra que el día de hoy el Señor ha traído preparado para ti. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Haz rema esta palabra en tu vida. Que Dios te bendiga. Yo te pido que por favor me acompañes ahí para sellar esta palabra, para que la selles en tu corazón, en tu vida, para que nunca se te olvide y puedas tú fluir siempre ahí. Padre Santo, Padre amado, Yahweh, 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 Elohim eres tú. El creador del cielo, de la tierra, aquel que hizo fluir las aguas, el que separó las aguas de las aguas, el que envía su lluvia temprana y tardía. Padre amado, nos alineamos esta hora contigo, Papito Santo.
Nos alineamos para poder comprender, Señor, sellar esta palabra en nuestros corazones, sellar esta palabra, Padre amado, para que lo hagamos rema en nuestras vidas, porque queremos nosotros de tu agua, de esa agua viva. Queremos ser el árbol que resplandece, Señor, que tiene hojas nuevas. Salimos de las aguas turbias para entrar en tu agua cristalina. Queremos vivir en santidad y ser llenos del Espíritu Santo, y ahora lo declaramos y lo profetizamos, de que se restaura esta puerta para fluir en el Espíritu Santo, para vivir en altura y en santidad. Gracias, Padre amado. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos que han visto este video, que están viendo, Señor, y que están siendo restaurados. Aquellos, Señor, que han sido, Señor, alentados, fortalecidos, sanados, restaurados, Señor, corregidos, instruidos, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has tratado con justicia tuya, Señor. Aquel que nos corrige con vara y con callado. Restauramos, Señor, porque queremos beber ese agua viva tuya, Señor. Gracias, Papito Santo. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres y será prosperado en todo lo que tú has enviado para que seamos, para que se cumpla cada plan perfecto en la vida de cada uno de ellos. Gracias, amado Yahshua. Gracias, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Elohim. Oh, Rojí, tú eres el único Señor, nuestro gran Adonai. Así lo decimos y así lo proclamamos en tu nombre poderoso, Jesucristo de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día miércoles. Bendiciones.